Buenas noches, querida iglesia, ¿cómo están? Que Dios les bendiga mucho. Vamos a tener un tiempo especial de compartir la palabra y antes de eso quisiera orar por los diezmos y las ofrendas. Y antes de orar quisiera que veamos Hechos capítulo 20, Hechos capítulos 20, versículo 35, que dice: Y he sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Deben recordar las palabras del Señor Jesús: hay más bendición en dar que en recibir. Y yo creo que Dios, algo que siempre nos enseña y siempre nos está exhortando, es que tenemos que dar. No nos cansemos de dar, no nos cansemos de hacer el bien. Entre más semillas tengamos, entre más podamos sembrar, aún vamos a cosechar. Y aquí en este versículo dice algo súper clave, dice que uno recibe más bendición cuando da que al recibir. Y eso nos está enseñando el Señor Jesús, que cuanto más damos, más bendecidos somos. Amén. Entonces yo sí quiero animar que confíe en Dios. Aun cuando a veces decimos es que no tengo mucho como para dar a los demás, de lo que tenga de, y Dios le va a bendecir. No se canse de sembrar. Amén. Así que vamos a orar por las ofrendas y los diezmos. Señor, te damos gracias en esta noche por este tiempo. Queremos poner delante de ti, Señor, nuestros diezmos, nuestras ofrendas, sabiendo, Señor, que tú siempre vas a bendecir al dador alegre. Tú siempre vas a bendecir, Señor, aquel que da cada semilla, Señor. Oramos, Señor, porque estas semillas se multiplican, crecen, cumplen el propósito por el cual ha sido enviada, Señor. Gracias, Señor, porque tú siempre, Señor, traes una respuesta, Señor. Tú siempre abres un camino, Señor. Y te damos gracias por eso, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias a tu generosidad, seguimos transformando vidas y llevando esperanza a quienes más lo necesitan. Sigamos sembrando juntos, creyendo en los milagros que Dios tiene preparados para nuestros hogares y nuestra nación. Tu semilla marca la diferencia. Bueno, esta noche quiero compartir con ustedes el tema de edificando y sobreedificando. Creo que es algo que es muy clave y muy importante en nuestra vida. Y para ir introduciéndonos en el tema, quiero que vayamos por favor a Mateo capítulo 7, versículo 24 al 27. Y dice: todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo, porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. ¿Y quién es la roca? Era Cristo. Entonces, muchas veces si algo tenemos que saber dónde estamos levantando nuestra vida, tiene que ver mucho sobre los cimientos que tenemos. Y por eso el Señor Jesús decía que si nosotros estamos construyendo, edificando nuestra vida en base a Él es nuestro cimiento, Él es nuestro fundamento, entonces nosotros vamos a poder resistir las pruebas. Aquí habla de que las aguas le golpean, los vientos, todo, pero va a perseverar. Pero aquel que decide construir en la arena, que van a llegar las dificultades o las pruebas o las situaciones, y esa casa no va a prevalecer. Pero aquí hay algo clave que me llama la atención, que dice: todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio. Entonces, todo el que escucha su enseñanza, decía el Señor Jesús, y la sigue es sabio. Y el sabio es el que va a construir sobre la roca. Ahora, muchas veces nosotros no sabemos cómo hacer.
y no sabemos cómo deberíamos construir o cómo deberíamos levantar algo. Y ahí es donde tenemos que aprender qué es lo que dice la palabra con respecto cuando a veces nos hace falta sabiduría. En Santiago capítulo 1, el versículo 5 y 6 dice: si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se las dará. No los reprenderá por pedirle. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. Cuando a nosotros nos está haciendo falta dirección, sabiduría, aquí dice, el apóstol Santiago dice: pídansela a Dios. Y a veces pensamos que nosotros, como ya somos grandes o ya hemos vivido, entonces nosotros sabemos cómo hacer las cosas. Pero aquí dice algo clave, dice: si necesitan sabiduría, pídanla a Dios. Ahora, Él dice que lo hagamos con fe, creyendo solamente en Dios, no poniendo nuestras esperanzas o teniendo siempre el plan B, porque a veces es como: Señor, dame sabiduría o dame la fe que yo necesito para levantar esto, para permanecer. Pero si tú no me respondes o te demoras algo, entonces yo siempre voy a tener mi plan B. Por eso dice aquí algo muy importante, dice que no debemos dudar, porque una persona que duda dice que tiene la lealtad dividida entre Dios y el mundo, entre Dios y las otras opciones que yo pueda tener. Y déjeme decirle algo, es tan importante esto, porque ¿qué es lo que pasa? El Señor Jesús les decía: antes de construir alguna cosa, primero mide los costos, mide cuánto te va a costar esto para que no lo dejes a medias. Por eso debemos pedir la sabiduría a Dios, para que todo lo que nosotros empecemos, tenemos que ser personas que terminan. Todo lo que nosotros empezamos debemos de decidir terminarlo, no dejarlo a medias. Y para hacer eso nosotros necesitamos de la sabiduría de Dios. Que Dios nos dé el entendimiento, nos dé la creatividad, nos dé las fuerzas para hacerlo. Y hay algo que aquí dice, porque si nosotros no aprendemos de eso, dice que nos volvemos una persona de doble ánimo. Y lo que dice aquí es que este tipo de personas, cuando estamos en esta situación o en esta posición, nos volvemos inconstantes en todo lo que hacemos. ¿Sabe? A veces empezar demanda fe y dar el primer paso demanda, pero a veces no es tan importante. O sea, no es lo más importante cómo empezamos, porque a veces podemos empezar dudando, a veces podemos empezar como diciendo, con el futuro medio incierto en algunas cosas, pero en la medida que vamos avanzando, lo importante es terminar lo que empezamos. Y déjeme decirle, el gran porcentaje de las personas es que muchos lo que empiezan no lo terminan. Por ejemplo, quiero preguntarle, usted, de las cosas o los propósitos que se hizo este año, algunos podrán haber hecho una lista y decir: esto es lo que yo quiero en este año. Posiblemente algunos dijeron: yo quiero empezar a leer la Biblia todos los días, yo quiero tener mi tiempo devocional a estas horas, yo quiero aprender a alimentarme bien, diferentes propósitos. Yo le pregunto, casi estamos a mitad de año, ¿cuántos de ustedes han perseverado en esta lista? ¿O solo se volvió una lista de buenos deseos? ¿Sí? Por eso es importante. Lo que yo empiezo, y tal vez los primeros días estuvo ahí y estuvo con ganas, muy motivado, pero fue pasando el tiempo y usted lo dejó. La pregunta es, ¿por qué? Y a veces es porque no tenemos la sabiduría, a veces es porque no tenemos disciplina. Y una de las cosas que es importante para terminar algo
o cumplir metas, es que a veces debemos de entender que no siempre nos vamos a sentir motivados. Déjeme contarle algo. Hay un porcentaje de gente, si usted va o alguna vez ha ido al gimnasio, dice que el mejor mes para un gimnasio son el mes de enero, porque todo el mundo se inscribe en enero. Todo el mundo está listo para entrenar. Este año va a ser diferente. Voy a entrenar, voy a hacer esto y todo lo demás. Pasa el primer mes y el 70% de esa gente deja de ir al gimnasio. Y muchos de ellos pagaron planes trimestrales, semestrales, anuales y no vuelven a ir. ¿Por qué? Porque tal vez pasa el primer mes o las primeras semanas se sintieron motivados, pero después ven que hay que hacer un esfuerzo, hay que comenzar a pagar un precio, tienen que dejar de comer ciertas cosas y ya no lo hacen. Entonces, por eso es importante que nosotros nos mantengamos enfocados en la meta, enfocados en lo que queremos hacer. Es igual en nuestro caminar con el Señor. Todos recibimos a Cristo y estamos súper motivados y vemos que Dios está haciendo cosas. Pero en la medida que vamos avanzando, hay pruebas, hay situaciones, hay enfermedades, hay cosas que van pasando en nosotros y a nuestro alrededor. O eso nos desvían o nos desenfocan, o eso nos ayuda a seguir manteniéndonos enfocados en Jesús. Y esto es clave, por eso él decía que si necesitamos pedirle algo, le pidamos, pero que no dudemos. Amén. Ahora, usted me va a decir, hay una sabiduría y le debemos pedir la sabiduría de Dios. Pero yo quiero decirle que a veces nosotros nos manejamos de nuestra propia sabiduría. Y la palabra de Dios diferencia la sabiduría que proviene de Dios y la sabiduría que proviene del mundo o del hombre. Y yo quiero que vayamos a Santiago, capítulo 3, versículos del 13 al 17. Si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones, con la humildad que proviene de la sabiduría. Pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. Si nosotros estamos viviendo bajo la sabiduría de Dios y entendemos los caminos de Dios, tenemos que demostrarlo. Nuestras acciones van a hablar más. Y nuestra actitud va a ser humilde, va a ser de reconocer a Dios en nuestro camino, en nuestra vida. Pero cuando estamos viviendo de la otra manera, con envidias, nos volvemos amargados, tenemos ambiciones y muchas cosas, dice la palabra de Dios que esto no proviene de Él. ¿Con qué está usted? ¿Qué frutos ve? ¿Ve los frutos que provienen de Dios? ¿O está viendo este tipo de envidias, de egoísmo, ambición? ¿Qué es lo que usted está viendo? Pero dice la palabra de Dios que aquellos que se mueven en la sabiduría, porque después dice, sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura y también ama la paz. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera. ¿Con qué tipo de sabiduría estamos moviéndonos? ¿Cuál es nuestra motivación? Y esto es clave como para poder edificar bien y para poder estar sobre la roca que es Cristo, nosotros tenemos que asegurarnos que estamos usando la sabiduría correcta, la que proviene de Dios. Por eso decía en los primeros versículos que vimos, dijo el Señor Jesús, todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio. Entonces, a veces nos hemos acostumbrado a solo escuchar, pero aquí decía el Señor Jesús, escucha, pero la sigue.
escucha y la hace. Entonces, es clave esto. Entonces, usted tiene que chequear cuál es la motivación, cuál es la sabiduría que está, con la cual toma decisiones, cuál sabiduría es la que está guiando su vida. En otro versículo de la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y esto es muy importante. ¿Cómo tenemos el temor de Dios? Cuando estamos leyendo la palabra y conocemos su palabra y sabemos lo que Él espera de cada uno de nosotros. Entonces, tenemos que persistir en esto, de vivir en la sabiduría de Dios. Por eso decía Santiago, si te hace falta sabiduría, pídesela a Él. Amén. Quiero que vayamos a otro versículo que está en 1 Corintios 13, 18. La primera parte dice, dejen de engañarse a sí mismos. Si piensan que son sabios de acuerdo con los criterios de este mundo, necesitan volverse a Dios. ¿O es los principios de Dios lo que dice su palabra o es lo que el mundo dice? Entonces no nos podemos engañar. A veces nosotros le decimos, Dios guíame, Dios muéstrame, Dios yo quiero ser fiel contigo, yo quiero llegar hasta el final. O yo quiero hacer tu voluntad. ¿Cuántas veces hemos dicho eso? Y en medio del camino nos desesperamos o le decimos a Dios, Señor, tú guíame todo. Y a la mitad del camino estamos diciendo, Dios, pero a mí no me gusta cómo me estás guiando, a mí no me gusta cómo me estás llevando por este lugar. Es que yo te pedí que esto, pero yo esperaba que tú hagas esto de acá. ¿Quién es más sabio? Entonces debemos confiar en Dios. Entonces, nosotros, todo ingeniero o arquitecto, si usted ha visto una construcción, siempre empieza por los cimientos. Entonces, a veces lo que nosotros nos preocupamos más es lo que se ve y no lo que está adentro. ¿Sí? Los cimientos no los vemos, pero los cimientos o el fundamento es lo que sostiene lo que se va a levantar. Y muchas veces, si usted sabía, por ejemplo, en el terremoto que hubo hace algunos años en Manta y en algunos lugares de la costa, muchas de las casas se derrumbaron se destruyeron por una razón. Porque los cimientos de esas casas habían estado para 1 o 2 pisos, ¿sí? Sostenían eso, pero la gente construyó más pisos encima. ¿Qué pasó cuando vino el terremoto? Los cimientos no pudieron sostener más de lo que podían. Y a veces eso pasa. Nosotros queremos levantar más pisos, queremos levantar más cosas de nuestra vida, pero no nos hemos preocupado o no hemos trabajado en nuestros cimientos. Y entre más profundos sean, entonces pueden sostener más. Entonces, entre más profundos seamos nuestra relación con Dios, entre más profundos conozcamos la palabra de Dios, eso nos va a sostener. Eso es lo que nos va a mantener firmes. Amén. Ahora, una vez que ya están hechos los cimientos, yo comienzo a sobreedificar sobre los cimientos. Y yo puedo escoger cualquier tipo de material para construir. Yo puedo tener casas de madera, puedo tener casas mixtas, yo puedo hacer de concreto y todo lo demás. Y esto es importante. Quien decide qué tipo de materiales usar para sobreedificar, ¿sí? Y eso representa nuestra vida, somos nosotros. Y quiero que vayamos a 1 Corintios 3, del 10 al 15. Y dice, por la gracia que Dios me dio, yo eché los cimientos como un experto en construcción. Ahora otros edifican encima, pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener
mucho cuidado, pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. Entonces aquí primero dice Pablo, tienes que asegurarte que tu fundamento sea Cristo. No podemos edificar sobre otra cosa. ¿Ok? Después dice, y el que edifica sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales: oro, plata, joyas, madera, heno o paja. Pero el día del juicio, el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Si la obra permanece, ese constructor recibirá una recompensa. Pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. El constructor se salvará, pero quien apenas se escapa atravesando un muro de llamas. Qué interesante que como habla aquí Pablo, ¿no? Porque nosotros podemos usar cualquier tipo de material. Y a la vista de todos puede ser algo hermoso. Pero aquí dice que el fuego es lo que va a probar realmente de qué estamos hechos. Y aquí habla de diferentes materiales. Dice oro, plata, joyas, madera, heno o paja. ¿Sí? Todos son materiales. Le pregunto, ¿cuál es la diferencia entre estos materiales? Usted puede construir, como le decía, usted puede construir de madera, usted puede escoger cualquier cosa, pero si usted quiere mejorar el tipo de material, la diferencia es el precio que tiene que pagar. Y le puede parecer súper lindo decir, esto está hermosísimo así, ok, pero, y esto habla de la intimidad y esto habla de mi relación, cómo yo estoy levantando mi vida, no como los demás me ven, sino como yo sé que estoy. Porque dice que al fin el fuego revelará. Y a veces estamos tan preocupados, o a veces es como, no, es que esto es mucho, es que no hay que ser tan exagerados, es que Dios me entiende, es que Dios sabe cómo soy y todo. Sí, ¿cómo estás sobreedificando tu vida? ¿Con qué materiales? Quiero contarle una pequeña historia sobre esto. Había un gran inversionista que le contrata a un ingeniero y le dice, ¿sabes qué? Yo quiero que construyas mi casa. Y le da y desarrolla, hacen los planos y todo. Le dice, quiero que uses los mejores materiales para esto. O sea, quiero que le hagas los acabados de último. O sea, todo de primera. Y el ingeniero va y comienza a construir y todo. Y comienza a decir, bueno, es que, a ver, yo para ganarme un poco más, para poder sacar un poco más de utilidad, no lo voy a hacer con este tipo de tuberías, no voy a comprar este tipo de mármol, voy a comprar este que es bueno, pero es más baratito y todo lo demás. Y comienza, entre comillas, a ahorrarse cosas para él tener mayor ganancia. Dice que pasó el tiempo. Va el dueño de la casa, se reúne con él y le dice, bueno, ya terminaste, sí, vamos, entonces quiero conocerla. Y cuando llegan a la puerta, este ingeniero le entrega las llaves y antes de entrar este señor le coge y le devuelve las llaves, le dice, ¿sabes qué? Yo te pedí que construyas esta casa y yo te la quería dar a ti. Y este ingeniero no sabía qué hacer, se revolcaba y decía, si yo hubiera sabido que esa casa era para mí, yo la hacía con los mejores, no gastaba todo, o sea, no me cuidaba en nada, ponía lo mejor de lo mejor. Y así es exactamente como el Señor Jesús nos ha dado. Y nos dice, yo te confío, toma, haz, construye. Y a veces nosotros pensamos que no nos estamos haciendo nosotros mismos, perjudicando, poniendo cualquier material o haciendo cualquier cosa, pero a la larga nos vamos a dar cuenta que nosotros mismos, solo nosotros nos perjudicamos con eso. Entonces tenemos que aprender no solo a dar lo que queremos, porque a veces es que uno tiene que dar lo que nace del corazón, uno da lo que quiere, sí, pero también uno tiene que saber que el precio que paga marca la diferencia.
Usted ha visto cuántas veces hay tantas réplicas en tantas cosas. Y usted puede decir, sí, o sea, no hay mucha diferencia, pero usted sabe que no está con lo original. Puede ser la mejor copia, lo mejor de todo, puede ser casi, pero es casi, no es el original. Y usted puede decir, podemos decir muchas veces, estoy pagando el precio, estoy haciendo lo que Dios me pide o lo que Dios quiere que haga, pero usted sabe que no lo está haciendo. Entonces es importante. Las pruebas van a demostrar qué es eso. Las situaciones que vivimos del día a día van a demostrar de qué estamos hechos. Alguna vez le escuché al pastor decir, tú no controlas las acciones de los demás, pero lo que tú sí controlas son tus reacciones hacia los demás. Entonces, ¿cómo estamos edificando? ¿Con qué material estamos levantando? Amén. Por eso es importante, y por eso decía Santiago, por eso cuando nos enfrentemos con diferentes situaciones o pruebas, nosotros tenemos que persistir. Nosotros tenemos que aprender que en medio de este proceso o de este camino, nosotros pasemos al otro lado. Amén. Y quiero terminar con este versículo, Santiago 1:12, que dice, Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones. A veces no consideramos esto, pero Dios siempre va a trabajar, Dios es un Dios de procesos. Siempre podemos decir, no somos los mismos que empezamos. Tal vez no estoy en el lugar donde yo quisiera estar todavía, pero yo tengo que saber que estoy de camino para allá. Que ya no soy el mismo de antes, que tal vez no soy el que quiero ser todavía, pero estoy caminando para allá. Y sabe algo más, el fuego tiene la característica de revelar las cosas. Si usted sabe, cuando quieren al oro purificarle y sacar lo más puro de él, dicen que le meten al horno y llegan a temperaturas realmente pasados los 1000 grados centígrados. Y dice que mientras llega a esa temperatura, donde está el oro, comienza a armar una pequeña nata encima. Y dice que todo eso son las impurezas del oro. Pero solo se puede separar las impurezas cuando está a esta temperatura. Y solo ahí vamos a saber de qué estamos hechos. Ahora, si la persona diría es que yo no quiero desperdiciar tanto, entonces apágale nomás el horno y para que eso vuelva a su estado natural. Usted va a saber que no tiene el oro puro. La manera correcta es cuando está a esas temperaturas, retirar esa pequeña nata que está ahí encima. Y a veces es lo que más nos cuesta. Pero yo le animo esta noche que podamos ser sinceros delante de Dios. Que podamos decirle que muchas veces le pedimos que queremos edificar nuestra vida sobre Él, bajo su fundamento, pero a veces no lo hacemos, o no lo queremos, o a veces hemos querido, pero no lo hemos dejado tampoco. Pero que hoy día podamos reconocer y también asumir una responsabilidad de que nosotros escogemos con qué tipo de material estamos construyendo nuestra vida. Y hoy día ser humildes y hoy día pedirle a Dios que realmente nos dé la sabiduría de Él para poder hacer cambios en nosotros. De
de ver al otro lado y hacernos los desentendidos, poder ser lo suficientemente honestos en reconocer que nos hemos equivocado, pero que necesitamos de Él para edificar bien, que no lo podemos hacer fuera de Él. Amén. ¿Por qué no oramos entonces? Señor, te damos gracias en esta noche por este tiempo y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, Señor, a edificar bien, Señor, sobre la roca que eres tú, pero también que nos hagas caer en cuenta que es nuestra responsabilidad escoger bien los materiales con los que queremos construir nuestra vida, Señor. Como decíamos antes, la diferencia está en el precio y en el costo de cada material, Señor. Y a veces queremos que todo tú nos des, Señor, pero hay un precio que debemos pagar. Hay un precio que nos demanda esfuerzo, Señor, y eso es estar contigo, tener intimidad contigo, Señor, conocerte, saber lo que dice tu palabra, Padre. Y eso te pedimos, Señor. Ayúdanos a reconocer dónde hemos fallado. Ayúdanos a reconocer que a veces ciertos materiales no han sido los apropiados. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Pero gracias porque tú nos ayudas y nos das la libertad para poder correr a ti, Señor, y pedirte ayuda, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, si esta noche usted puede reconocer que ha estado viviendo posiblemente en desorden o ha tomado malas decisiones, y tal vez usted ya conoce de Jesús y se ha alejado, déjeme decirle, Él está esperándole con los brazos abiertos. Si usted no ha tenido esperanza o usted se ha dicho cada vez que hago algo la embarro o la he hecho perder, déjeme decirle, Jesús todavía cree en usted. Y yo quiero animarle en esta noche. Si usted le ha estado pidiendo a Dios una nueva oportunidad o un nuevo comienzo o virar la página, necesita escribir un nuevo capítulo, Jesús es la persona que tiene el poder para hacerlo eso. Jesús le puede empezar a escribir un nuevo capítulo con usted. ¿Cómo yo lo recibo Él como mi Señor y mi Salvador? La palabra de Dios dice que debemos confesarlo con nuestra boca y creer en nuestro corazón. Yo esta noche le voy a guiar en una oración y usted tiene que hacerla con fe, creyendo que esta va a ser así. Amén. Padre Celestial, te doy gracias en esta noche por esta oportunidad que me das. Yo reconozco que he sido un pecador, que te he fallado, que he cometido errores, que he sido rebelde contigo, pero hoy yo te pido perdón y me arrepiento. Yo te pido, Señor, que me limpies, que me laves, y yo esta noche quiero confesar a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Yo te doy gracias, Señor Jesús, por haber ido a la cruz por mí. Gracias, Señor, porque tú me estás dando una nueva oportunidad. Te doy gracias porque tú me abriste el camino, Señor. Gracias por recibirme esta noche en tu familia. Gracias, Señor, porque contigo puedo escribir una nueva historia. Te doy gracias por eso. Ayúdame a ser humilde y ayúdame a ser sabio en las decisiones que tome en mi vida. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén.